En la compuerta NOR, las dos primeras líneas del diagrama son las entradas y la línea con la bolita es la salida. Con esta tabla podemos observar que la compuerta NOR funciona mandando una señal cuando las entradas únicamente son 0, 0. Si la primera entrada es 0 y la segunda entrada es 0, la salida va a ser igual a 1. Cuando la primera entrada es 0 y la segunda entrada es 1, la salida va a ser igual a 0. Cuando la primera entrada es 1, la segunda entrada es 0, la salida va a ser igual a 0. Cuando la primera entrada es 1 y la segunda entrada es 1, la salida va a ser igual a 0. Vamos a ocupar la compuerta NOR con el circuito integrado 7402. Con este diagrama observamos que cuenta con 4 compuertas NOR. También nos dice cuáles pines son las entradas, salidas y cuáles corresponden a la alimentación. Entonces en el diagrama vemos que la patita 1 es la salida. Entonces aquí en el circuito integrado ponemos la resistencia, que esto significa la salida. Y aquí debajo utilizamos un LED. Y aquí la patita positiva va a ir debajo de la resistencia y la patita negativa en negativo, o sea, a tierra. En el diagrama vimos que la patita 2 y la patita 3 corresponden a las entradas. Entonces aquí en el circuito integrado conectamos el pin 2 al pin 1 del tip switch y el pin 3 lo conectamos al pin 4 del tip switch. Y en el diagrama vemos que la patita 14 y 7 corresponden a la alimentación. Entonces aquí el pin 14 va conectado a VCC y el pin 7 va conectado a tierra. Y conectamos el tip switch a positivo y a negativo. Aquí ya está conectado a positivo y con la ayuda de las resistencias lo vamos a conectar a negativo. Y las resistencias son de 470 ohms. Y para ver cuando la entrada es 1 o es 0 vamos a utilizar dos LEDs y las acomodamos de tal forma que queden conectado la primer LED al primer pin del tip switch conectado con la patita 2 del circuito integrado. Y el segundo LED lo conectamos en el pin 4 y que quede conectado al pin 3 del circuito integrado. Y para que el circuito funcione lo vamos a conectar a 5 volts, a una fuente de 5 volts y utilizamos un alambre de negativo que va de esta forma y otro a positivo conectado de esta forma. Entonces cuando la primera entrada y la segunda entrada están en 0, o sea en off, la salida va a ser igual a 1. Y aquí observamos que estos LEDs no se prenden porque están en 0, la entrada es 0, o sea en off, y aquí sí se enciende porque la salida es igual a 1. Cuando la primera entrada es 0 y la segunda entrada es 1, la salida va a ser igual a 0, o sea apagado. Y aquí el LED no se prende porque está en 0, o sea en off, y aquí sí se prende porque está en 1, encendido. Cuando la primera entrada es 1 y la segunda entrada es 0, la salida va a ser igual a 0. Aquí ya no se prende porque la salida es 0 y aquí este LED sí se prende porque la entrada es 1 y aquí no se prende porque la salida es 0, es decir, off. Y cuando la primera y la segunda entrada es 1, es decir, on, la salida va a ser igual a 0. Aquí sí se prenden porque la primera entrada es 1, es decir, on, la segunda entrada está encendido porque es on, o es decir 1, y la salida no se prende porque es igual a 0. Los pines del tip switch a positivo y debajo del pin 1 del tip switch conectamos un LED que también va conectado a negativo para que pase la corriente. Después ocupamos otro LED también conectado a negativo. Ocupamos el circuito integrado 7402. Conectamos el primer pin del tip switch al pin 2 del circuito integrado y el pin 4 del tip switch conectado al segundo pin del circuito integrado. Y el primer pin del circuito integrado lo vamos a conectar a una resistencia que es la salida. Debajo de la resistencia ocupamos un LED, tita negativa va conectado a negativo. Y por último conectamos el pin 14 y el pin 7 que son la alimentación. Y damos play. Los dos botones van conectados a VCC
y los buttons tienen debajo unas resistencias que van conectadas a tierra. La segunda entrada del circuito integrado va conectado al primer button y la tercera entrada del circuito integrado va conectado al segundo resistencia. Y la tercera entrada del circuito integrado va conectada a una resistencia y la resistencia va conectado al LED. El LED debe ir en tierra. Y observamos las salidas y entradas.